cuando los enfermos de la diabetes mellitus tipo 2 son adultos, en su edad adulta, le están diciendo, cuando era niño no tenía la enfermedad. Entonces, si tú estás aquí, recibes a este adulto con la diabetes mellitus tipo 2, ¿qué genotipo le pones? ¿El homocigoto dominante? Pero si tú fuiste su pediatra y le viste sin diabetes mellitus tipo 2, ¿qué genotipo le pones? Heterocigoto, ¿no? Este es el que tiene riesgo. El homocigoto reces. ¿Verdad? ¿Ahora sí? Entonces, eso es lo que me dice el caso. La pregunta es aquí. ¿Yo puedo transformar esto, todo esto, en esto? Sí lo puedo transformar borrándolo, ¿no? Voy a corregir. Por eso estaba diciendo eso. ¿Se entiende hasta aquí? Eso es lo que yo voy a suponer. No tengo mi pediatra, que atendió a este señor, no tiene conocimiento de que este señor es riesgo y que también es sano. Él piensa que está allá. ¿De acuerdo? Él piensa que está allá. Por lo tanto, la única posibilidad de que una persona que es adulta y que cuando niño era sano, es que posea el alelo de riesgo, que sea heterocigoto. Fue heterocigoto toda su vida, pero ¿qué es lo que pasó cuando creció? Aparecieron los factores de riesgo para desarrollar la diabetes mellitus de tipo 2. ¿Se entendió mejor? Entonces, en la parte de arriba donde pusimos homocigotos a mayúscula y minúscula, el que está en minúscula sería el sano. Claro, es que acá yo estoy cogiendo la información del primer párrafo. Entonces aquí hemos empezado a considerar, díganme cuál de las dos herencias. Escogimos autosómica dominante y a partir de esto he cogido el caso. ¿De acuerdo? Entonces, este que tenía riesgo, pero que es sano, factor de riesgo, ¿cuál sería? No sé, hábitos, ¿no es cierto? ¿Qué más? Hábitos, comida, ¿verdad? Hay algo que acá me he olvidado hacer y que no se han dado cuenta, pero de repente por eso no están entendiendo. Las personas que tienen una enfermedad autosómica dominante, ¿qué genotipo deben tener? El A mayúscula y el heterocigoto, ¿verdad? Acá de repente se están confundiendo. Pero como ya tenemos este dato de este factor de riesgo, factor genético, le hemos colocado directo, ¿de acuerdo? Pero esto es lo que debería pasar. ¿De acuerdo? Este de riesgo está enfermo, debería estar enfermo, pero no. ¿Cuándo está enfermo? Cuando aparecen estos factores ambientales. Por eso, ¿qué tal si es nadador? Come lechuga todos los días, duerme bien, va a tener diabetes mellitus. Entonces, ¿qué puede pasar con su descendencia? Va a estar transmitiendo ese factor genético, ese alelo de la enfermedad. Bueno, pero si el adulto ya tiene la enfermedad, no sería homocigoto dominante. O sea, en el ejemplo del psicólogo. No, porque si no, ¿cómo sería? No ha mutado, no venía el alien a darle otro gen. O sea, simplemente para factores de riesgo tiene la enfermedad. O sea, es lo mismo, solo por Claro. Por el factor ambiental ha aparecido la enfermedad. ¿Algo más? Pregúntame. ¿Sí? Es que yo no puedo hacer esta mutación. A ver, aquí para que haya mayor explicación. Yo podría transformar este A minúscula en A mayúscula, sí, pero yo tendría que ir al genoma de las células beta del páncreas y mutar ese alelo a A mayúscula. Puede pasar mutaciones, y yo les he dicho la pregunta. ¿Todas las mutaciones generan patología? No. Por lo tanto, como eso no puede pasar, se tiene que considerar que siempre tuvo el alelo de riesgo, el alelo de la enfermedad, que en este caso es el A mayúscula. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando?
que mi fenotipo enfermo no siempre va a estar representado siempre por unos genotipos de enfermedad, como lo habíamos empezado a ver al inicio de la clase. ¿De acuerdo? Al inicio de la clase habíamos dicho autosómica dominante, autosómica recesiva ligado al X recesivo dominante, tiene sus genotipos. Vamos a tener variaciones porque tenemos los llamados factores que interactúan con estos genotipos. Entonces, ¿qué factores vamos a explorar? No vamos a explorar los que habla la diabetes mellitus de tipo 2, sino los factores genéticos, cómo es el ADN que puede interactuar entre sí. Ahí está incluido la epigenética. Y vamos a ver cómo estos van a interactuar con el genotipo posible de la enfermedad. Hemos visto nosotros en la clase de mutación la impronta y estas enfermedades por tripletes, expansión de caracteres. Por lo tanto, esto no va a estar considerado en la explicación de día y ya no lo voy a evaluar. Claro, eso ya lo vimos. Y ya también lo he evaluado. 3 y 4. 3 y 4. Voy a volver a recalcar cuáles son las diapositivas. No se preocupen. Yo acá disminuyendo para que ustedes tengan menos cosas que escribir. Mejor para mí. Me gasto menos, ustedes gastan menos ojo, ¿no? Muy bien. ¿Cómo vamos a expresar el fenotipo? Mende, lo hemos explicado al inicio con todos los genotipos de las enfermedades. Fenotipo, A minúscula, si estamos hablando de la fibrosis quística, me va a dar enfermo. Y si es con heterocigoto, no, normal o sano. Si estamos viendo, por ejemplo, color de flor, ahí habíamos dicho dominante o recesivo. Sin embargo, yo voy a tener mis modificaciones mendelianas, lo que hemos visto allí, pero acá a nivel del ser humano vamos a hablar de otras cosas. ¿Qué fenotipos nos podemos encontrar? Sano, afectado y portador. El portador siempre va a ser heterocigoto. ¿De acuerdo? Siempre va a ser heterocigoto y tanto sano, 100% sano, va a ser homócigo. Penetrancia y expresividad, ¿qué dice? Me voy a alejar. Ya. Penetrancia y expresividad hablan de enfermedades autosómicas dominantes. Vamos a ver. Heterogeneidad genética, vamos a observar cómo los genotipos van a variar para todos los tipos de enfermedades. La pleiotropía, cómo yo voy a ver el efecto de una mutación sobre otros tejidos. Estos trastornos genómicos que incluyen la impronta y los tripletes aumentados, esto es lo que no voy a evaluar, ojo. Y la edad y anticipación genética, un factor externo, el tiempo. Y la consanguinidad y endogamia, que es un tipo de reproducción sexual. Hábitos de reproducción. Ay, acá no puedo hacer el zoom. ¿Sí, no? Sí, esto más, para que se vea el... Ay, no. No te dibujan todo el pedigrí. Ahí voy a descargarlo. No, ya está en este puedo hacer anotaciones. El que tengo que hacer, quiero anotar acá. Vamos a hacer la genealogía para la migraña. ¿Qué vamos a explorar con la migraña? La penetrancia. ¿De qué nos habla la penetrancia? De que una enfermedad autosómica dominante. ¿Puedo borrar esto? ¿Sí? Chao, chao, chao.
una enfermedad autosómica dominante. El enfermo es homocigoto, heterocigoto, y el sano es homocigoto recesivo. ¿Qué es lo que va a decir la penetrancia para esta enfermedad? Que todos los enfermos deben presentar la enfermedad. Pero puede ocurrir que no todos tengan la expresión de la enfermedad. ¿Cómo se va a llamar esa penetrancia? Incompleta. Pero cuando todos los genotipos que tengan estas personas sean de tipo enfermo, van a expresar la enfermedad, penetrancia completa. Entonces, al llamarlo de esta manera, yo puedo tener un porcentaje. 100% completa, y cuando es menos de 100% ya vamos a llamarle incompleta. Vamos a ver el pedigrí ahí para que no se vea. Ayuda. Tiene que ser grandote. Ay, ayuda. Muy grande. Ya. Este es un pedigrí para una enfermedad autosómica dominante. Muy bien. ¿Qué genotipos puedo colocar directamente? Aquellos que son solamente únicos. ¿Qué genotipo le voy a colocar ahí? Dime. Voy acá y para escribir. Bien. ¿Cuál es? Este de acá, ¿no es cierto? ¿De dónde empiezo? ¿De abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo? De arriba hacia abajo. Porque estoy siguiendo las leyes de Mendel, de progenitores a descendientes. ¿Qué será este? Amigos. ¿Este qué será? Tendrá dos posibilidades, ¿verdad? Homocigoto dominante, heterocigoto. Listo. ¿Qué me tiene que dar este progenitor paterno? El gameto con el alelo A minúscula nada más. Entonces yo le voy a poner aquí a todos A. ¿De acuerdo ahí? ¿Sí? ¿Qué le va a dar el papá? La mami. Aquí, ¿qué le va a dar la mami? A. Entonces ahí voy a coger otro color. A minúscula, A minúscula. ¿Acá qué será? A mayúscula, A minúscula, A minúscula y A mayúscula. ¿Cuál es el genotipo de la mami? El heterocigoto. Muy bien. Continuamos. ¿Por qué tengo que continuar? Porque acá está el señor que es el probando, la señora que es probando. Listo. ¿Cómo es esta esposa? Dime el genotipo. 100% sano, ¿sabes por qué? Porque no hay antecedente. La profesora Katy siempre dice, el extranjero, ¿no? El extranjero. ¿Cómo es extranjero? 100% sano. Entonces, ¿cómo es? A, mi, A. ¿Está? Vamos a utilizar el código binomial. Voy a colocar aquí, ¿ah? El 2.4 se casó con el 2.5. ¿Cuál es el genotipo del 2.4? AA, minus. Y este es minus. Cruzo, ¿cómo tiene que salir mi descendencia? 100% sano. ¿Qué me dice la evidencia de mi pedigrí? Porque eso no va a cambiar. ¿Cuál es la evidencia? ¿Hay 100% sanos? No. ¿Quién de los dos está diciendo mentiras? La mamá, ¿no es cierto? Porque se ha ido con el costado, no sé, con el hermano mayor, ¿no? Esa es mentira, ¿no? Se ha ido con el hermano mayor. El hermano mayor. No. ¿Qué es lo que ha pasado? Mira, vamos a comprobar. La mamá le da a todos sus hijos a minúscula, A minúscula, A minúscula, A minúscula. ¿Qué tiene que dar el papá? El papá es el que tiene que dar el otro alelo. ¿Cuál es el otro alelo? El A mayúscula.
¿Y por qué no pensamos que, bueno, ya, muy aparte del hermano mayor, ¿quién de los dos tiene antecedentes? El papá. Entonces, es verdad que este es su genotipo. ¿Es verdad que este es su genotipo de verdad? No, porque él no expresa la enfermedad, pero la está transmitiendo. Entonces, ¿él es un hetero? Sí. ¿Se entiende entonces? Aquí no ha habido mutación, ¿ah? Aquí no ha habido mutación. La verdadera carga genética del 2.4 es heteros. Este no va a cambiar. ¿Cómo sale la descendencia de estos dos señores? Ahora que hemos corregido, me va a salir, lo voy a poner acá al costado, un medio heterocigoto, un medio sano. Enfermo, sano. ¿Se corrobora con mi pedigrí, sí o no? Sí. Entonces, esta persona que es heterocigota se le va a llamar como portador. Pero es un tipo de portador, es varón, portador. ¿De qué tipo? Obligado. El portador normal que ustedes pueden conocer es el que va a manifestar una enfermedad autosómica recesiva. Pero acá, ¿por qué se le pone el portador obligado? Porque ese alelo de la enfermedad debería expresarse. Entonces, finalmente, ¿qué le voy a terminar de colocar? A mayúscula, a minúscula y a minúscula. Este papá es A minúscula, hoy sí puedo, sí, A minúscula. ¿Y los hijos cómo van a ser? ¿Todos heteros? Sí. Uy, acá sí funciona bien. Voy a llorar. Entonces, ¿se entendió aquí? La penetrancia incompleta de la migraña es cuando yo voy a observar, tanto en familias como en comunidades, que aquellas personas que tienen el genotipo para la enfermedad, en este caso los heterocigotos, siempre van a ser los heterocigotos, van a tener un fenotipo sano. Y cuando tienen fenotipo sano se llaman portadores obligados. Penetrancia incompleta. Entonces, vamos a disminuir acá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si yo tengo el caso de que me pregunten, ¿cómo es la penetrancia de una enfermedad? ¿Cómo se calcularía la penetrancia de una enfermedad? Ahí se coloca, dice, para un gen A o por una enfermedad A, yo voy a tener, salud, voy a tener el número de individuos con el fenotipo A. ¿Quiénes serán estos? Los enfermos. El número de individuos con el genotipo A tiene que ser el genotipo enfermo. En este caso, A mayúscula y heterocigoto. Vamos a colocar un caso hipotético, ¿de acuerdo? Un caso hipotético de la migraña. Me dicen, hay la penetrancia de esta enfermedad a partir de la siguiente representación poblacional. Sencillo, acá no hay nada de fórmula, más que eso. Voy a tener sanos y voy a tener enfermos. El total de personas. ¿Cuánto puse? Estoy poniendo siempre sin diferencia. 50 sanos, 100 enfermos. Le hago la prueba genética para hallar su genotipo. Espero todos estos fenotipos porque sé que es una enfermedad monogénica y además autosómica dominante. Sanos no va a presentar esto, pero ¿qué sí puede presentar aquí? ¿No es cierto? Le voy a poner 20 y acá voy a tener 30. Enfermos, aquí yo puedo tener 70 y 30.
tenemos mi resultado de prueba genética. Hallemos la penetrancia. ¿Cuántos enfermos hay? 100. ¿Cuántos genotipos enfermos hay? 130. ¿Cuánto me sale la penetrancia para este caso de la migraña hipotética? 100 entre 130, 10 entre 13. ¿Cuánto me salió? ¿Cuánto es? Aplícale la fórmula, por favor. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Por qué? ¿Qué cosa? Por ahí. ¿Por qué 130? Por este motivo. Porque estoy sumando la cantidad de personas que tienen este genotipo y este otro. ¿De acuerdo? Entonces ahí dice 30 más 30 más 70, 130. ¿Cuánto me salió? Dime, ¿cuánto salió? A ver, voy a aplicarle acá mi cálculo. 177, gracias. Muy bien. ¿Qué significa este número? Vamos a interpretar. Acá tenemos 77 y lo que me faltaría para hacer sería 23%, ¿no? Listo. Primero vamos a interpretar este porcentaje. ¿Qué significa esta penetrancia del 77%? Que de 100 personas con el genotipo homocigoto o heterocigoto, solamente 77 van a expresar la enfermedad. ¿Qué pasa con este otro? Estos son los portadores obligados. Estos son los heterocigotos. ¿De acuerdo? Estos son los heterocigotos. Ay, estoy cogiendo el otro mouse. Ejemplo, aparte de la migraña tenemos el retinoblastoma. El retinoblastoma yo lo puedo observar con una mutación del RB1 que era un supresor de tumores. Por lo tanto, se está expresando ¿en qué es esto? Mis ojos. Voy a tener tejido neoplásico, un tumor. Lo observamos por este examen oftalmológico, por el brillo llamado leucocoria. ¿Qué observo yo aquí? Un pedigrí. Es una enfermedad autosómica dominante. Por lo tanto, ¿se cumple que todas las generaciones hay enfermos? Sí. Sin embargo, cuando yo analizo esta familia, ¿qué es lo que pasa? Sanos, enfermos. ¿Autosómica recesiva, profesora? No. Si ya tú sabes que el retinoblastoma es autosómico dominante, ¿qué es lo que ocurrió? ¿El extranjero va a venir con la enfermedad? No. ¿Quién es el que tiene antecedentes? Es la mamá. La mamá es la que va a ser la portadora obligada. En este caso, el retinoblastoma tiene una penetrancia del 90%, entonces 9 de 10 personas con el genotipo, de 100 personas con el genotipo enfermo, 9 son expresadas con el retinoblastoma. ¿Esto sería penetrancia incompleta? Claro, esto es penetrancia incompleta. Profe, los dos ejemplos que hay ahí son penetrancia incompleta. Penetrancia incompleta. ¿Y cuál sería uno de penetrancia completa? Achondroplasia. ¿Y concentración mediana también? Sí. Ah, pero ya depende de la especificidad. Sí, es de cualquiera de los tipos. Vamos con la expresividad, chicos. La expresividad, tengo acá el ejemplo de qué enfermedad es esta, o qué malformación congénita es. Polidactilia. Entonces, ¿qué genotipo va a tener las personas con polidactilia? Homocigoto dominante o heterocigoto. Aquí lo que sabemos de la expresividad no es que vaya a observar personas sin el fenotipo enfermo,
¿Qué es lo que voy a ver? El grado de la severidad, puede ser el grado de expresión de bipolaridad. En estos ejemplos, en estas manitos, ¿todos tienen un dígito, un dedo extra? ¿Todos tienen uno? ¿Sí o no? ¿Sí tienen? Todos tienen. ¿Es la misma ubicación? No. Eso es lo que significa expresividad variable. No voy a tener una sola forma de expresión de mi enfermedad. Voy a tener varias, como por ejemplo, leve, moderada o severa, para un mismo tipo de enfermedad. Entonces, ya con esta polidactilia, ¿cuál será, por ejemplo, el más severo? A ver, pongamos aquí 1, 2, 3, el 4. Dime nomás el más severo. ¿El 6 es el más severo? Ya, este que sea el más severo. ¿Cuál es el más leve? ¿El 4? ¿El 2? ¿Sí, el 2? Ya, digamos el 1 y el 2. Ahorita no tienen su manual de anatomía, no se preocupen, eso lo estoy observando, no voy a... te pongo, ¿qué nivel de severidad tiene? No te voy a preguntar eso. Te voy a decir a qué tipo de expresión estoy observando. Expresividad variable. ¿De acuerdo? Variable. No voy a enseñar. Examen de laboratorio todavía. Ese ya no es mi culpa. Se va a hacer otros profesores, otros locos. Ejemplo. Enfermedad de Treacher-Collins. Expresividad variable. ¿A qué voy a observar? La malformación en el caso del Treacher-Collins. Tengo el TCOF1, que es una proteína triacle, que se va a expresar a nivel del esqueleto craneofacial. Por lo tanto, yo voy a tener, aquí tengo una familia, que no es la misma que del ejemplo del pedigrí, que tiene el rostro con hipoplasia maxilar y mandíbula. Mandíbula y maxilar. Y como es craneofacial la alteración, también tengo problemas con el conducto auditivo. Y acá tengo microtia, implantación baja de nuestros oídos. Tengo ojos caídos, ¿así se dice? El papá tiene la enfermedad dominante, uno de sus descendientes tiene la enfermedad dominante. En este ejemplo, la mamá tiene la enfermedad, el hijo tiene la enfermedad. Como en la clínica de la madre es leve, y el del hijo, ¿cómo es? Severo, ¿no es cierto? Hipoplasia, deformidad auricular, pérdida de la audición, todo esto es un cuadro más severo. Expresividad variable, y en este caso, ¿qué es lo que estoy observando? Dependiendo de la generación más vieja, por así decirlo, tiene el cuadro más leve, y la generación más joven o la siguiente generación es con el cuadro más severo. Esto siempre se va a manifestar cuando vemos en pedigrí. La neurofibromatosis de tipo 1. Voy a tener a la neurofibromina, gen NF1, que se va a expresar tanto en el sistema nervioso y también por asociación en la piel. ¿No es cierto? Porque todo viene del ectoteo. La piel de un recién nacido con esta enfermedad solamente va a manifestar estas de aquí que está señalando el lapicito, manchas color café con leve. Al nacer y cuando vamos aumentando la edad de este afectado, van a ir apareciendo los llamados neurofibromas, que son tumores en la piel de origen nervioso, que al tener nosotros esta neurofibromina, que es un supresor de tumores, que vamos a tener control de nuestra proliferación celular, no. Cuando llegue el individuo afectado que está por allá, ¿qué es lo que tengo? Toda la piel con estos tumores nerviosos que pueden causar cáncer. Hay gliomas.
cáncer en la vía óptica. Esta persona puede quedarse ciega por la progresión de este glioma en el nervio óptico. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el factor? Aquí ya no es la generación como en el Treacher-Collins, sino la edad. Dependiendo de la edad, voy a tener el aumento de la severidad del individuo. Enfermedad de Guillain-Barré, yo voy a tener variabilidad dentro de una familia. ¿Quién tiene de los enfermos que están pintaditos del cuadro completo? Eli, este. ¿Me está escribiendo? ¿Qué hice? La profesora puesto mal. El 3-1 tiene todo el cuadro completo. La mamá, la abuelita, ¿qué es lo que tiene nada más? Depresión. La depresión en comparación con el cuadro completo, ¿quién tiene el cuadro leve? La generación más antigua. Expresividad variable. ¿Cuál es el factor que está generando esta expresividad variable? Es la generación. Con este ejemplo de la enfermedad de Guillain-Barré, vamos a pasar a otro factor que influye en la expresión de enfermedades, que es la heterogeneidad de genética. Voy a borrar por ella. Voy a tratar de terminar 4:30. Sí, todavía falta 15. Por ser la primera vez, la próxima ya tienen que venir preparados. Ahí voy a dar menos tiempo. Pero igual, la próxima clase, el tema es más corto. El tema es más corto. Tengan listos sus lapiceros, ¿no? La heterogeneidad genética va a hablar acerca de los genotipos. ¿Cómo es el ADN? El genotipo puede variar de dos maneras. Nos dice por el locus y por los alelos. ¿Qué significa la palabra locus? Significa que es la ubicación del gen. Por lo tanto, si yo estoy hablando del locus, voy a comenzar a considerar que aparecen más de un gen que va a causar una enfermedad. Entonces, por ejemplo, aquí estoy colocando que cuando yo tengo una heterogeneidad genética de locus, una enfermedad va a estar originada por diferentes genotipos. ¿Esto no es un rasgo poligénico? No. ¿Por qué? Porque este gen 1 puede ser por sí mismo, como un heterocigoto, ocasionar la enfermedad. Este gen 2, no sé, siendo homocigotos recesivos, va a ocasionar la misma enfermedad por separado. Y este de aquí, que sea un recesivo, por el cromosoma X, va a causar la enfermedad. Entonces, cada uno con su genotipo de manera independiente va a generar la enfermedad. Pueden presentar todos esos tres genotipos al mismo tiempo, es muy poco improbable. ¿De acuerdo? Es muy poco improbable. Es muy poco probable. Ejemplo, yo tengo aquí a la retinosis pigmentaria, retinitis pigmentaria, que es causada por esta cantidad de genes. Genes que se heredan de manera autosómica dominante, genes que se heredan de manera autosómica recesiva y ligados a ellos. ¿Qué significa esto? ¿Todos estos van a originar al mismo tiempo? No. No, cada uno de manera independiente. Entonces, ¿cómo va a ser? Tú eres un médico oftalmólogo, le diagnosticas todos los tipos de genotipos que están aquí, pueden ocasionar la retinitis pigmentaria,
Pero ¿cómo hago para que este niño que viene con su rinitis pigmentaria, cuando se quiera casar, sus hijos tengan o no tengan la enfermedad? Tengo que hacerle la entrevista. ¿Qué entrevista? ¿Cómo es tu familia? ¿Tu papi, tu hermano tienen rinitis pigmentaria? Si dijeran que sí, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuáles serían los genes que voy a mirar? Estos de acá. Pero si me dicen, no, mi primo lejano, el abuelito, ¿no es cierto? Entonces, autosómica recesiva. No, mi madre, el hermano de mi mamá tiene lo mismo que yo. Entonces, como son hermanos directos de su madre, herencia ligada al X. ¿Qué pasa si no sabe nada? Adoptar. Se murieron sus papis, no, es el único, no sabe. De repente se operó, qué sé yo, no sabe nada. ¿Qué es lo que va a pasar? De todos estos genes, yo voy a coger los más prevalentes en la población. ¿De acuerdo? En Perú yo voy a ver que hay un tipo de genotipo que es el más prevalente, le coloco. Y listo. Saco mi prueba genética y le digo, en este tipo, o en este tipo, o es de otro. ¿De acuerdo? Así vamos a ir aplicando nuestro diagnóstico. Heterogeneidad alélica. En la heterogeneidad alélica ya no vamos a considerar que puede haber distintos fenotipos para generar una enfermedad, sino que aquí un solo gen va a poseer, ¿qué cosa? Alelos múltiples. Muchos alelos. Alelo 1, alelo 2, alelo 3. Pero ¿qué pasaba en el caso de los grupos ABO? Generaban distintos grupos sanguíneos, ¿verdad? Pero aquí, a pesar de que hayan estos alelos diferentes, todos es una enfermedad. Una sola enfermedad. Fenilcetonuria. Esto aquí nos dice más de 200 mutaciones sobre la fenilalanina hidroxilasa. Otra vuelta, la profesora apoyando. No vale que sea así. Tarea, dice. Uy, no. Voy a estar así. Así para no tocar nada, porque me está troleando. Más de 400 mutaciones en la fenilalanina hidroxilasa que está causando solamente la fenilcetonuria. En el caso del síndrome de Marfan nos están diciendo 400 mutaciones. Cada mutación se considera una alelo. ¿De acuerdo? Una alelo. Y también estamos considerando a la hemofila. De estas enfermedades que pueden tener muchos alelos, muchas mutaciones causando la misma enfermedad, van a haber, dependiendo del gen, en este caso vamos a colocar el gen de la distrofina, que los alelos que presenten mutación van a generar cuadros clínicos diferentes. Cuando pasa esto, se van a llamar estas enfermedades, estos cuadros clínicos, enfermedades alelos. Un mismo origen es el gen de la distrofina en este caso, que por diferentes alelos o mutaciones van a generar la miopatía de Duchenne, la miopatía de cuádriceps. Pregunta, ¿el cuadro clínico es el mismo? Aquí solamente veo el cuádriceps y acá veo todos los músculos esqueléticos. Por lo tanto, yo puedo distinguir una mutación para este tipo de enfermedad. ¿Cuál es lo común que veo aquí? Que todo es músculo esquelético. Yo tengo otra enfermedad que es parecida y que la hemos visto acá. ¿Cuál será?
La condroplasia. Aquí en la condroplasia habíamos dicho que el gen causante era el receptor de factor de crecimiento de fibroblastos. Y aquí, en este de acá, en el dominio transmembrana, aquí estaban las mutaciones de la condroplasia. Pero que está apareciendo aquí otras enfermedades. Hipocondroplasia, displasia tanatofórica. Todos tienen sus mutaciones. Se parecen entre sí las mutaciones. 248, 49, 370, 31, 33. Ninguna se repite a menos que sea esta de acá. Mira, asparagina, 540 lisina. Acá, esta de aquí. Se repite entre sí, pero son diferentes cambios. Por lo tanto, para cada tipo de enfermedad tengo una mutación diferente, causando enfermedades diferentes. Pregunta: acondroplasia y el hipocondroplasia ¿son iguales en su manifestación? ¿Sí o no? Un acondroplásico, un hipocondroplásico, ¿se ven igual? No se ven. Por lo tanto, al igual que la miopatía de Duchenne y esta miopatía de cuádriceps, miopatía de Becker, mioglobinuria paroxística, cada uno tiene una mutación específica para su gen de distrofina y por ese motivo no tienen el mismo cuadro. Que no pasa en quién, en la fenilcetonuria o en el síndrome de Marfan. Entonces, la alérgica que está en la diapo anterior. ¿Aquí? Sí. ¿Está aquí? No, la anterior. Alérgica. O sea, esa de que mutaciones en diferentes zonas del gen causan una misma enfermedad. Y de alelos es lo otro. Y esta sería una enfermedad alérgica. Enfermedades alérgicas es una variante en la cual las dos son lo mismo, enfermedades, claro, de alelos. Pero acá yo voy a llamar a estas enfermedades alérgicas. Cada uno tiene su propia mutación en un mismo gen. Pasamos con la pleiotropía. En la pleiotropía tenemos el ejemplo de la anemia falciforme. ¿Qué es lo que nos dice allí la oración de la descripción? Que vamos a tener mutaciones en un solo gen que va a afectar a varios fenotipos. Pregunta: ¿qué es lo que está mutado en mi anemia falciforme? Ahí dice que aparece la hemoglobina falciforme. ¿En dónde se produce la hemoglobina falciforme? En el eritrocito. ¿Se produce en algún otro sitio más? En mi piel se produce, la sangre llega, ¿no es cierto? Ahí viene tu eritrocito con su falciforme. Entonces, mi célula afectada es el eritrocito. ¿Cómo llego yo a obtener que mi riñón, que mi hígado y mi vaso estén afectados durante la anemia falciforme? ¿Qué pasó? El eritrocito forma parte del sistema sanguíneo. Entonces, ¿sí o no que el riñón, el hígado tienen irrigación sanguínea? Por lo tanto, dentro de la sangre está el eritrocito que se convierte en OS. ¿Y qué es lo que va a hacer acá? Obstrucción de vasos, anemia, ¿verdad? Y en el vaso, ¿qué es lo que va a pasar? Como ahí van a llegar a morir, voy a generar la esplenomegalia. Daño cerebral, cuando yo ya voy a tener también obstrucción. En el corazón, como llega la sangre, paro. Entonces, yo ubico mi célula que tiene la proteína mutante. ¿De acuerdo? Como el riñón no tiene eritrocitos, porque ellos forman parte del riñón, llega por la vena, ¿cómo se llama? La porta, ¿no? No, la porta no es del hígado, del hígado, ¿ven? La porta. Ahí no es el asta, no me acuerdo. Cuando hagan su morfo, ahí ya, no los voy a pedir. Estamos mencionando qué cosa, la irrigación. Entonces,
riñones eritrocitos no, el vaso lo destruye, ¿no es cierto? Entonces, como no tiene esta célula mutada, está recibiendo un daño directo como un efecto secundario, está siendo afectado. Esto que vemos aquí, trastorno genómico, dijimos que ya vimos ese mismo ejemplo, ¿eh? Impronta, Prader-Willi, cachetoncito, y acá le niña con deficiencia de el cachetoncito. Esto ya está explicado. Volamos hasta la parte, volamos, ¿no? Hasta aquí. Volamos hasta aquí. Esto de aquí no va a volarse, recuerden, hasta ¿cuál es el número? ¿Lo ves en la página? La 24. De la 19 a la 24 no evaluamos. Apunten bien, 19 y 24, ¿sí? Apunten bien. Vamos con el